a este video en el cual vamos a estar tratando predisposiciones generales acerca de la ley de los concursos mercantiles. Mi nombre es Juan Antonio Bonilla Ortegón y junto con mi compañero Leonardo Javier Marín Segovia vamos a comentarles sobre qué son los concursos mercantiles y sus más importantes conceptos. Acompáñame. La pandemia nos ha dejado una lección muy importante que nunca vamos a olvidar en el mundo de los negocios. Y es que nada es perpetuo. Y una empresa puede desaparecer de un día a otro. Es por eso que existe la ley de concursos mercantiles, para regular a las empresas que se encuentran en situación complicada. Esto quiere decir que ya no son capaces de retribuir a sus acreedores. De esta forma, salvaguardan la integridad de la propia empresa y con quienes ésta comparte relaciones. El concurso mercantil consta de dos etapas, la etapa de conciliación y la etapa de quiebra. La primera consiste en la conciliación y esta se busca por medio de convenios con los acreedores reconocidos. La segunda hace referencia a la venta misma de la empresa o de sus unidades para así retribuir a sus acreedores reconocidos. El proceso para ser declarado concurso mercantil se da cuando el comerciante incumple el pago de sus obligaciones a dos o más acreedores y se presenta de dos formas. La primera es que el mismo comerciante solicita su declaración, la cual será en etapa de conciliación, o en caso de así querer el comerciante en etapa de quiebra. La segunda es que algún acreedor o el Ministerio Público demande la declaración, los cuales deben presentar sus respectivos documentos. En el caso de los acreedores, pruebas que avalen la condición del comerciante. Ambas deben comprobar que el comerciante se ubique en los dos casos siguientes: que las obligaciones vencidas, las que tengan por lo menos 30 días de haber vencido, representen el 35% de los casos o más de todas las obligaciones, o que el comerciante no tenga activos a corto plazo, para hacer frente a por lo menos el 80% de sus obligaciones vencidas. Seguido de esto, el juez procederá a levantar providencias a favor del comerciante, con el fin de salvaguardar sus intereses durante todo el proceso del concurso mercantil. Seguidamente de esto, después de una serie de contestaciones legales entre el comerciante y sus demandantes, y en caso de no concluir en nada, el juez procederá a decirle al visitador que vaya al establecimiento a comprobar de lo que se le acusa al comerciante. Posteriormente, el visitor procederá a levantar y a dar su veredicto sobre lo que haya descubierto. Seguidamente de esto, el juez, después de una serie de análisis, procederá a dar su dictamen. Y aquí ya estamos hablando de que podrían ser dos supuestos. El primero de ellos es que proceda el concurso mercantil, con lo cual se procederá al arraigo del comerciante, a menos que el comerciante tenga un apoderado lo suficientemente capacitado e instruido. También cabe señalar que dicho arraigo no procederá en caso de que el comerciante haya pedido el concurso mercantil en primer lugar. El segundo supuesto que puede ocurrir es que no proceda el concurso mercantil, con lo cual el juez le pedirá a todos los involucrados que regresen a la normalidad. Se levantarán las providencias a favor del comerciante y se le pedirá a los acreedores que remuneren los gastos derivados de todo el proceso del concurso mercantil. La etapa que sigue es la conciliación, la cual empieza con la declaración del concurso y termina con el convenio en el cual se va a dar el acuerdo o con la quiebra. De igual forma puede terminar con alguna de las situaciones que se ven en el artículo 262. Esta parte o esta etapa tiene una duración máxima de 365 días, en la cual el comerciante y sus acreedores deben llegar a un acuerdo. En caso de no ser así, pasaríamos a la siguiente etapa, la cual es la etapa de quiebra. Dentro de esta etapa, las posesiones del comerciante pasan a manos del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles.
los cuales harán uso de estos para retribuir a los socios y acreedores, dando como principal prioridad a los empleados y a Hacienda, siempre con una albacea designada por el comerciante para defender y salvaguardar sus últimos intereses, hasta el momento en el que se designe el caudal hereditario, donde ahora las correspondencias van a pasar a manos de los herederos y los legatarios. Durante todo el proceso del concurso mercantil, también los acreedores van a verse representados por el interventor, los cuales van a defender sus intereses. Pasemos a ciertos casos o condiciones que se marcan fuera del contexto formal del concurso mercantil, pero que pertenecen a la misma. Por ejemplo, al respecto de los socios, el artículo 14 dice que estos pueden redimir la empresa pagando las obligaciones que corresponden a la misma. Sobre las sucursales de empresas extranjeras, podrán ser declaradas en concurso mercantil únicamente sus activos identificables en territorio nacional y a los acreedores que tengan operaciones con dichas sucursales. De igual forma, el artículo 28 nos dice que el comerciante o los acreedores pueden desistir del proceso del concurso mercantil siempre que exista el consentimiento de todos los implicados y se paguen los gastos del proceso, como los honorarios del licitador y el conciliador. Casos sobran, pero podemos quedarnos como los más recientes. Durante 2022, empresas como Interjet, Mascota y Alfacar fueron los casos más recientes de empresas que ingresaron al concurso mercantil. Las tres compañías se encuentran en etapa de conciliación, es decir, que un especialista designado está en negociaciones para proponer un convenio entre la empresa y sus acreedores en el lapso de un año a fin de evitar la quiebra. Afortunadamente, la ley siempre le da la oportunidad a un comerciante de cambiar su situación. Es por eso que existen ciertos cambios, los cuales son llevados a cabo por una empresa para salvaguardar siempre sus intereses. El primero de ellos es la fusión, y ocurre cuando dos empresas unen su capital y sus fuerzas productivas con la finalidad de protegerse a sí mismas. Un caso muy importante de este es el que ocurrió con Facebook, WhatsApp e Instagram, donde estas tres empresas combinaron sus fuerzas, combinaron su capital y combinaron sus recursos con la finalidad de ser líderes en el sector de las redes sociales. Luego tenemos la siguiente forma, la cual es la escisión, en la cual una empresa llamada escidente se divide en dos para posteriormente esas dos partes irse a otras, anexarse a otras llamadas escindidas. Un caso de este muy poco conocido es el que ocurrió con PayPal y eBay. En este caso, lo que ocurrió es que la propia PayPal era parte de eBay, pero la propia empresa eBay, al ver que la empresa PayPal tenía mucho más potencial siendo independiente, decidió recurrir a una escisión. Entonces PayPal pasó a ser una empresa completamente independiente y a ser líder de un sector completamente nuevo que estaba empezando a ser explotado. Posteriormente tenemos la transformación, la cual es cuando una empresa cambia su denominación social, es decir, su tipo social. Un caso muy común y el más común de todos es cuando una empresa cambia su denominación de sociedad anónima a sociedad con capital limitado. Y esto ocurre porque la empresa, al ver reducida su capacidad en cuanto a su capital y al tener menos capital, recurre a esto, ya que este tipo y esta denominación te da la oportunidad de tener menos capital. Y llegando casi al final, tenemos la disolución, el cual es una situación en la cual la empresa ya no puede pagar a sus proveedores y a sus acreedores, con lo cual ve afectado su razón para la cual fue creada. Como tal, la disolución no termina con la empresa, pero es el primer paso para lo que es la liquidación, la cual ocurre cuando la empresa ya no puede pagar y tiene que verse en la situación de vender sus activos para poder así retribuir a sus proveedores y a sus deudas.
Y de esta manera es como concluye la vida de una empresa, y también como ella concluye este video, en el cual haya sido de mucha utilidad. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes en el proceso de entender cómo es que este proceso llamado concursos mercantiles nos ayuda a todos. Ya sea que seas una empresa o seas un comerciante o incluso que seas un consumidor, este proceso es de suma importancia, ya que permite a las empresas tener una segunda oportunidad en caso de verse afectadas por todo lo que ocurre en el mundo empresarial. Sin más por el momento, nos despedimos mi compañero y yo, esperando que tengan un excelente día.